Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Lucha Libre. Traigo buenas noticias, aunque no lo creas, José Antonio, buenas tardes. A ver, muy buenas tardes. ¿Raro? Comencemos con las buenas noticias, porque raro. después va a haber espacio para las malas, Sí. que son muchas. Sí. Lo que pasa es que vengo contenta porque hoy pude entregar homenajes camarales a uno, la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos. No sabes lo hermoso que tocan el ensamble con sus violines y sus instrumentos nativos, una maravilla. A Octavia, me encanta Octavia. Hace un día, una jornada musical sí. en la asamblea. Al Marcelo Peña, alquenista de Luz del Ande, no sé si te acuerdas, es genial. Y también a los amigos de la ciudad que han cumplido 102 años, los amigos de la ciudad aquí en La Paz y la Asociación Boliviana de Ciencia Política. Lo poco que puede uno hacer a veces como parlamentario es un muy pequeño reconocimiento del Estado a todas esas instituciones y especialmente la gente que trabaja en el arte y la cultura, que son para mí nuestros mejores embajadores y lo mejor que exportamos hacia el mundo. Así que por eso yo vengo contenta, por lo menos ese poquito se puede contribuir. Bueno, pues me alegro mucho, son buenas noticias para la cultura, que normalmente no recibe los honores que merece, ¿no? Claro. Jimena, pero están pasando otras cosas que tal vez ya no son tan buenas. Quisiera conocer tu comentario sobre esta sucesión de hechos que comenzó con la renuncia de Katia Uriona y a los 2 días el anuncio del vicepresidente de que se va a convocar a la renovación de vocales y de suplencias en el Tribunal Supremo Electoral. Muy complicado. Yo estaba eludiendo las malas noticias porque de veras que estoy muy preocupada. En 36 años de democracia no he visto la democracia con tanto riesgo como la veo hoy. Teníamos una Corte Nacional Electoral que después de la organización a inicio de la década de los 90 para devolverle un poco de credibilidad al Estado, los procesos electorales funcionaron muy bien dentro de todos los esquemas de seguridad internacionales, hasta que con la nueva Constitución se crea el órgano electoral, se llama electoral plurinacional, y se cambian las normas. Hay varios cambios, la ley del órgano electoral, la ley del régimen electoral, etcétera, que nos ponen en un escenario muy diferente que para mí le ha restado confianza al órgano mismo y en segundo lugar a las modificaciones normativas. Me voy a referir a una de ellas solamente. Antes teníamos un padrón manual. Cada vez que se actualizaba el padrón antes de un proceso electoral, la ley se llamaba ley electoral. ¿Te acuerdas? No me acuerdo el nombre completo. Creo pero que era el régimen electoral. No era, ahora es régimen, tenía otro nombre. Pero la ley electoral obligaba al órgano o a la Corte Electoral a entregar ese padrón a los partidos después de la revisión y depuración para que verifiquen. Entonces, si habían 9 partidos con personería o además en competencia, los 9 partidos recibían el padrón, podían verificar si sus militantes, si estaba todo bien o mal y todo muy interesante. Si lo hacían o no es otro tema, pero la Corte Electoral lo entregaba. Con los cambios que han habido y con el invento del padrón biométrico, que yo digo que es un invento porque no votamos con biometría. Si fuera un padrón biométrico, podríamos ir y poner la huella y ya habilitar tu voto con huella o con la firma electrónica o con el, no sé, fondeo, no sé qué, pero no sucede, es como el padrón manual. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que tenemos un hermetismo en la información
que se supone que es técnica, pero a la que cualquier ciudadano debería tener acceso. Y tenemos un padrón que se ha auditado, pero que después de la auditoría pueden haberse movido y cambiado igual 1000 cosas. Y tenemos procesos electorales que han tenido múltiples denuncias. Hemos llegado al acabose con la banda de los 7, como se llamó a los anteriores vocales electorales, todos ellos con procesos por irregularidades, y que hicieron una danza, una vergüenza del Tribunal Electoral. Para ponerte un ejemplo, votamos por el Estado plurinominal de Bolivia. Sí, en las papeletas decía Estado plurinominal, que te muestra la incompetencia total de la gente que estuvo manejando. Intentaron mejorar con el grupo de los actuales vocales, y yo te recuerdo que la primera renuncia fue Xeni, por razones de salud. Luego viene Katia Uriona. Yo me pregunto cuánto tardará en llegar la renuncia de Dunia Sandoval o Antonio Costas, porque lo que claramente se puede diferenciar es que de los 7 vocales, una es designada como delegada de Evo Morales y los otros 6 son nombrados por la Asamblea. Yo participé en ese proceso, José Antonio, y al final, cuando ya había un avance y un resultado para ir a la recta final, miembros de mi bancada, Arturo Murillo y Óscar Ortiz, rompieron, salieron de la comisión botando mesas, sillas, eliminó toda posibilidad de que se tomara una decisión en consenso de las personas que no es que eran de la oposición, no, sino de que selecciones a gente por méritos, ¿no? Entonces, obra de la oposición, rompieron el proceso. ¿Quién designó al final? Solo el MAS. A los 6 los puso solo el MAS y al 7º lo puso Evo Morales. Entonces, hay una crisis de legitimidad, una crisis de confianza. Lo que ha dicho el vicepresidente es absurdo. Convocar a los anteriores es un proceso muerto. Es nueva convocatoria, pero no va a resolver nada, porque a esos nuevos los va a designar solo el MAS. Entonces, ¿cuál es la credibilidad que va a tener ante la ciudadanía? Y esto es por la barbaridad que hace el oficialismo y por la falta de responsabilidad en su momento de la oposición, que ahora tenemos un tribunal en el que la gente no cree. Y la persona que más credibilidad tenía, Katia Uriona, con el respaldo de Xeni para el conteo rápido, por ejemplo, del 2016, ambos han renunciado. No le veo solución y por eso, perdón por mi intervención tan larga, me angustia lo que está pasando porque nunca he visto tan asediada y en riesgo la democracia boliviana. Me parece muy peligroso. Comparto esa percepción, a la que añadiría las consecuencias que tiene la aprobación de la nueva ley de organizaciones políticas, ¿no? La primera de ellas ha sido adelantar el cronograma electoral en casi un año, pillando por sorpresa a todos los partidos de la oposición. El único partido que estaba anoticiado oportunamente y que comenzó su reempadronamiento de militantes fue el MAS, que inició este proceso hace más de 6 meses. Los demás fueron sorprendidos. Yo no sé si hay una omisión culposa de algunos partidos, yo porque creo que sí. El proceso de socialización de esa ley fue amplio. Fue un año. Bueno, pero en todo caso lo que el órgano electoral mandó a la Asamblea Legislativa era un proyecto en el que este mecanismo de las elecciones primarias tenía que aplicarse recién en la próxima elección general, de 2024, sí. No ahora. Entonces el MAS ha decidido adelantar ese proceso, aplicar las elecciones primarias ahora, y eso es lo que ha desordenado varios de los plazos y las tareas previstas en las filas de los partidos de la oposición democrática. Pero no es la única anomalía, ¿no? Después de la aprobación de la ley del órgano de las organizaciones políticas, se aprueba un reglamento que tiene 2 artículos cuestionados porque son abiertamente ilegales, ¿no? Contradicen lo que está establecido en la ley. Si no me equivoco, es el 40, en el cual el artículo 40, que dice que solo los militantes de ese partido pueden presentar objeciones a los candidatos, ¿no?
Entiendo que Katy Uriona trató de modificar esos dos artículos. Ella ya había comunicado públicamente que no estaba de acuerdo y que hubo una especie de empate entre los vocales del órgano electoral, y el desempate lo produjo José Luis Sexeni. Fue lo último que hizo José Luis Sexeni, fue aportar la mayoría para aprobar el reglamento tal como está, y a los 2 o 3 días renunció por motivos de salud. Entonces, de arrepentimiento terrible. Sí, yo no sé, yo creo que cumplió con el encargo que le dieron, aprobó el reglamento, se fue por motivos de salud, por lo que sé, efectivamente tiene problemas de salud serios. Qué pena que no le hayan permitido esperar hasta diciembre para poder cumplir con su obligación constitucional, que es cumplir lo que dicen las leyes, ¿no? Pero termino con esto, Jimena. Sale José Luis y se produce un empate entre los militantes del MAS y los militantes del Proceso de Cambio, para ponerles algún nombre, porque no hay nadie que represente propiamente a la oposición, ¿no? Entonces, ese empate es el que impidió modificar los dos artículos, y creo que ese fue el motivo por el que Katy Uriona decide renunciar. Es una pena que lo haya hecho, porque en todo caso lo que ella pudo haber hecho es denunciar que la gente del MAS estaba trabando la modificación de esos dos artículos y que eso ponía en riesgo el proceso mismo de las primarias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hay nuevamente una mayoría a favor del MAS. Los del Proceso de Cambio han quedado en minoría, tiene mayoría los 3 del MAS. La gente del MAS. Pero aún así hay quórum. Claro. Hay quórum. Entonces, ¿por qué? Si ya se ha convocado a un proceso electoral, el vicepresidente dice que van a llamar a convocar, a seleccionar nuevamente a vocales y suplentes, lo cual no sé si es totalmente legal. Yo creo que es porque en cualquier momento saben que pueden renunciar Costas y Sandoval y se quedan con 3 y sin sala plena y sin condiciones de llevar adelante el proceso de las primarias, que está aprobado ya por ley. Yo creo, estoy suponiendo, estoy haciendo una especulación, pero aquí yo tengo que entrar en contradicción contigo, porque no creo que haya sido tan fácil para Katy Uriona salir y denunciar y ponerse al frente y hasta luego. ¿Por qué no era fácil? Si está en su mandato constitucional. No sabes lo que es estar ella dentro de esos lugares horrorosos. A mí, un miembro de mi bancada me ha amenazado con la seguridad de mis hijos si yo no renunciaba a una comisión, José Antonio. ¿Tú te imaginas bajo la presión que ha debido estar Katy Uriona? ¿Sabes lo difícil que es estar allá adentro y encima ser mujer? Y encima usar tu cerebro, porque cuando tú decides tomar tus decisiones, el acoso es muy grave y es acoso de varios lados. No solamente vienen de los mismos que trabajan contigo, sino de los partidos, del adversario. Yo no voy a juzgar por qué lo habrá hecho, pero conociendo cómo opera la política boliviana, estimado José Antonio, me imagino que no ha debido tener más alternativa, porque probablemente estoicamente decidimos quedarnos, no van a poder conmigo, ¿te das cuenta? Me voy a quedar hasta el último día, que es un poco mi batalla cotidiana hace 4 años, de decir, pucha, a pesar de que te hacen una serie de cosas, yo me he comprometido y voy a cumplir hasta el último día. Pero ¿sabes qué? Cada día es una batalla, así que yo no voy a establecer defensa de por qué lo hizo, porque no lo sé. Yo no tengo idea, no hablo con ella como para conocer. Pero sabiendo lo que les pasa a las mujeres dentro de la política, te puedo apostar que no ha debido tener alternativa. La presión es muy grande. ¿Qué tal si te amenazan con tus hijos? Como a mí me ha pasado, ¿sí? Y gente de mi propia bancada. ¿Tú crees que no habrá alguien en el MAS que la pueda amenazar con su familia? Sí, no dudo que eso pueda existir, Jimena. Yo creo que cuando ella aceptó la invitación del MAS para ocupar ese cargo, sabía de qué partido se trata y cuáles son los métodos que utiliza el MAS de persuasión. Por lo tanto, no voy a entrar en un juicio de tipo personal o moral, en fin, pero sí político. Y políticamente su función era
cumplir lo que dice la Constitución y hacer cumplir en lo que corresponde al régimen electoral. Eso es lo que yo lamento, ¿no? Que ella no haya podido quedarse un poco más y en diciembre anunciar su decisión en relación a la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales, que es lo que todos esperábamos. Bueno, pero ya está hecho. Katia ha renunciado por razones personales, como dices tú, o por razones ella dice políticas. De principios. En la carta ella habla de principios. Entonces, hay cosas a las que no puedes ceder y no te lo tengo que decir a ti, porque tú has actuado siempre así en tu vida. Sí, bueno, por eso no quiero juzgar en lo personal, pero sí en lo institucional y en lo político. Creo que lo que se esperaba y se espera de los vocales es que cumplan con el mandato que reciben de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero hay otro tema, Jimena, que me preocupa mucho, y es que tal como se ha aprobado el reglamento, los partidos podrían presentar un solo binomio, Es una estupidez. ¿no? Y ser ratificados en unas primarias donde no hay un techo, además no hay un umbral de votos. Y encima es financiado por el Estado. Claro, entonces, pongámonos el caso, el Partido Demócrata Cristiano, que lleva a Jaime Paz como candidato, y votan 10 militantes del PDC, y listo, está hecha la elección primaria, y para eso tienen que colocarse urnas en todos los recintos del país, gastar 27 millones de bolivianos. ¿Qué sentido tiene hacer... Con un solo binomio es una Exacto, ¿qué sentido tiene hacer elecciones primarias en esas condiciones? Yo creo que si estamos a tiempo habría que impugnar ese procedimiento y pedir que se anulen los artículos de la ley que prevén la realización de elecciones primarias ahora en enero. Hay jurisprudencia, ¿no? Ya se ha modificado, no me acuerdo si fue el Código Penal antes de que entre en aplicación. Entonces podría hacerse una propuesta de modificación a la Ley de Organizaciones Políticas, aunque no se haya aplicado todavía el asunto de las primarias, José Antonio. Pero estamos siempre pensando bajo una lógica institucional en un país que prácticamente carece de tal cosa. Porque si ahorita presentes una propuesta, que yo lo haría con todo gusto, igualito la decisión de si se aprueba o no esa propuesta de modificación está en los 2/3 del MAS. Entonces es lo mismo, que igual es un ejercicio de hacernos creer a nosotros mismos y al país de que se puede modificar algo que en realidad no lo van a aceptar porque estaba fríamente calculado, ¿no? No van a modificar. La pregunta es, ¿qué puede hacer en ese contexto el país y la oposición con la imposición de una ley que ha sido aprobada por los 2/3 del oficialismo? Yo he peleado mucho cuando esa aprobación, porque yo tenía observaciones bajo el criterio de, van a aprobar igual, José Antonio, no es que porque yo grite y me estire, no la van a aprobar, la van a aprobar igual. Entonces, ¿qué? ¿La dejo que la aprueben tal cual está? No, veamos qué cosas se pueden mejorar de lo que está. Y entre otras, en el artículo 29, habían varias cosas que yo propuse, por lo menos 3. Una de ellas era que en lugar de decir un binomio o más, debería decir al menos 2 binomios. Era así, no necesitas cambiar 80,000 cosas, era solamente eso. Y obviamente no fue aceptado. Yo hice toda la argumentación de por qué es absolutamente inaceptable que haya una elección con una sola fórmula, porque ya no eliges nada, ya no es elección como tal, ¿no? Y que necesitábamos que al menos 2 candidatos se señalen en la ley. Cuando no quieren aceptar algo, no lo aceptan y punto. Hay otras cosas que las han modificado con propuestas de varios. Entonces, eso está así y así se va a quedar, no lo van a modificar. ¿Qué es lo que va a hacer el país frente a eso? Es mi pregunta. Y yo te puedo apostar que cambian vocales, nombran de nuevo, renuncian todos, se nombran 7, o renuncian 2 más, se nombran 4, o lo que tú quieras. Igualito va a ser, solo con los 2/3 del MAS, igual la gente no va a creer en ese Tribunal Supremo Electoral, peor con lo que ya está pasando. Eso implica que van a cuestionar los resultados
del 2019 porque no tienen legitimidad y confianza y credibilidad ante la ciudadanía. Entonces estamos en un escenario muy complicado en términos de legitimidad del régimen, llamemos así, ¿no? Y en segundo lugar, si fuerzan con un cambio a la habilitación de Evo Morales, lo único que va a suceder es que el día que lo habiliten es el día que pierda la elección. Lo estoy apostando públicamente, José Antonio. El momento en que lo habiliten es el momento que ese 12, 16%, 15% o un montón de gente incluso que apoya al MAS se dé cuenta de que se está cayendo la democracia, porque estás pisoteando la Constitución y lo está haciendo otro órgano del Estado, no solo ya el Tribunal Constitucional, que ya lo ha hecho, sino también el órgano electoral. Es grave, ¿no? No, es muy grave, Jimena, y eso nos lleva a una consideración de fondo. ¿En qué estado está hoy la institucionalidad democrática en el país? Y por lo que estamos viendo en la aplicación de estas leyes, la imposición de los 2/3 en el Parlamento, el MAS se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana, pasar por encima de los preceptos constitucionales, y en esas condiciones nos obliga a ir a un proceso de elecciones primarias que van a desembocar en una elección general, pero las reglas de juego las han puesto ellos, ¿no? Uh-huh. Los plazos, las condiciones de habilitación, en fin. Mira, esto ha provocado un debate muy intenso entre las plataformas ciudadanas que defendemos lo del 21 de febrero, ¿no? Y yo creo que ahí se ha producido una división. Hay dos criterios. Algunas plataformas dicen, efectivamente el MAS está poniendo las reglas de juego, pero sería un error no disputarle no puedes retirarte en las urnas, ¿no? Y hay que derrotarlo electoralmente. Sí, sí. Bueno, la garantía para que eso ocurra es que haya un tribunal electoral mínimamente imparcial, o transparente. Una sociedad activa que ponga en su lugar al órgano, porque yo no confiaría plenamente. Las dos cosas, ¿no? Tiene que haber reglas claras. De otra manera estamos yendo a una trampa segura, ¿no? Y ahí en algún momento dije yo, no es que puede haber fraude en 2019, en octubre de 2019, sino que todo el proceso es un fraude. Uh-huh. Es un fraude destinado a habilitar a Evo Morales y hacerlo ganar como sea. Bueno, pero si creemos en lo que dicen las encuestas, en este momento Evo no tiene mayoría. O sea, sí. y la tendencia muestra de que si quiere habilitarse, le puede ir muy mal uh-huh. en términos de rendimiento electoral. ¿Y qué va a hacer ahí el MAS? ¿Se va a contentar? ¿No ha reconocido su anterior derrota electoral, la del 21 de febrero de 2016? No tendría por qué respetar los resultados de 2019. Y ahí también yo recuerdo las veces que puedo que el referéndum de 2016 no es el primer referéndum desconocido por el MAS. Hubo en 2006 un referéndum para ver si la gente apoyaba o no el proceso de autonomías, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta decía que el resultado de ese referéndum era vinculante para la Asamblea Constituyente. Sí. ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente con mayoría del MAS? Desconocer por completo el resultado. Y eso provocó la revuelta autonómica en la llamada media luna. Bueno, había un sustento legal en el reclamo de las gobernaciones y alcaldías de 4 departamentos, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las plataformas. Unas dicen entonces, bueno, aunque el MAS nos está obligando a ir a un proceso electoral, tenemos que ir a las elecciones y hay que derrotarlo en las urnas. Esa perspectiva además ha sido alentada con la aparición de Carlos Mesa, que en las últimas encuestas aparece con posibilidades reales de ganarle en primera vuelta a Evo Morales. ¿Qué dicen las otras plataformas? ¿No? Dicen, no hay que aceptar la imposición de estas reglas amañadas y hay que defender el 21F a como dé lugar. Entonces, les preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste eso? Y dicen, hay que llamar al voto nulo, ¿no? O a la abstención. Pero eso le conviene al oficialismo, por favor. Bueno, pero así está el debate. Y ese debate reproduce lo que ya vivieron los venezolanos, ¿te acuerdas? ¿No? Claro.
Y les fue muy Ganó mal Chávez, cuando claro. decidieron abstenerse, porque Chávez tuvo el control total de la Asamblea Legislativa. Pero tampoco les sirvió de mucho a los venezolanos cuando se unieron y decidieron ir a la elección, ganaron la Asamblea Legislativa y el régimen de Maduro desconoció eso y creó una Asamblea Constituyente, ¿no?, que hace y deshace a gusto del dictador. Estamos en una situación terriblemente precaria y aparentemente sin salidas que no sean o las de la fuerza, ¿no?, es decir, en las calles, porque por la vía legal, constitucional, no se ve una salida adecuada. Entonces, por eso hemos dicho, Jimena, no sé si estás tú de acuerdo, y con eso voy cerrando, de que el MAS nos está llevando a una crisis política de gran proporción, ¿no? Quiero recordar lo que dijo el expresidente Carlos Mesa hace un par de días, comentando la renuncia de Katia Uriona, dijo: el poder judicial está en manos del oficialismo, está sometido al poder político de un partido, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo ahora con el poder, con el órgano electoral. Entonces, si 2 de los 4 poderes del Estado están en crisis, ¿no?, y están sometidos a un poder despótico, eso prefigura una crisis de Estado. Pero claro. ¿No? Pero Dos claro. de los poderes del Estado no están funcionando como deberían funcionar. Y inmediatamente Álvaro García ha dicho, no, esa noción de crisis de Estado no se aplica aquí, la renuncia de una persona no puede configurar una crisis de Estado. Sí, es que no es un problema de la renuncia de una persona. No es solo Katia Uriona, ¿no? Claro. Es todas las reglas de juego creadas por ellos. Sí. ¿Qué comentario tienes tú sobre esto de yo estoy de la crisis de Estado? Pero yo le cambiaría un poquito los nombres para separar cosas. Yo veo una crisis del sistema político hace muchos años. No se ha superado. Mucha gente pensó que el MAS iba a ser una opción de transformación del sistema político, que ya estaba en crisis y estaba en situación bastante precaria. Hubo un pequeño respiro, llamemos del 2006 al 2010. Y a partir del 2010, con lo que sucedió en Chaparina y el gasolinazo y todo lo demás, bueno, el gasolinazo fue el 2010, Chaparina el 2011, a partir de ese momento se pone en evidencia nuevamente que la crisis del sistema político no solo no se había superado, que el MAS no era en realidad el cambio, sino que el MAS profundizó las peores taras y vicios del sistema político anterior, ¿no? El prebendalismo, clientelismo, el patrimonialismo, la corrupción, el caudillismo, es decir, todos los negativos de un sistema político con el que la ciudadanía estaba hasta acá. El MAS entró como cambio y acabó reproduciendo, y peor, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a ponerse en evidencia que la crisis nunca se ha resuelto. Y frente a ese MAS, además autoritario, no es que los otros partidos eran muy democráticos, no lo podemos decir, pero el MAS ya llega al extremo, ¿no es cierto? Y frente a eso, vemos un sistema de partidos en la oposición que no ha tenido, no sé si la responsabilidad, la inteligencia, la cordura, la sensatez, la visión, no lo sé, pero no han podido darse cuenta hasta ahora de en qué situación está el país y la política nacional. Cuando veo salir, he visto anuncios de Carlos Mesa, es el único candidato oficial que ya se ha presentado. Samuel ha anunciado que si luego, que si une o no, pero Samuel. También del MNR anunciaron a Javier Campero Paz, ¿no ve? Del PDC aparece ahora Jaime Paz Zamora. Félix Pazzi, que andaba con ganas. Ha aparecido alguno que es de los militares retirados, no sé qué sabe con qué sigla. Víctor Hugo Cárdenas también. Rubén Costas, que también quiere, bueno, más Óscar Ortiz que Rubén Costas. Van 9, van 8, más Mesa son 9. En un momento en el que la oposición debería actuar con sensatez. Carlos Mesa es el único que ahorita no está en campaña. Anuncia una candidatura y está ahí tranquilo. Porque ¿cómo vas a entrar un año antes a campaña? Es un absurdo. Los demás están en una pugna. Es como que no se hubieran dado cuenta de la crisis, José Antonio. Entonces, Evo Morales debe irse, pero eso no puede significar un retorno a los personajes del pasado.
Yo creo que la ciudadanía le da una oportunidad a Mesa porque Mesa viene de la ciudadanía, no viene de partido. Entonces ahí tiene su paréntesis, su excepción. Pero el momento en que reaparece Manfred, y ahora hasta en el debate entra Manfred Reyes Villa, ¿no? Que si el PDC, que si Norma Pierola le había ofrecido a Manfred Reyes, no sé qué. Uno dice, realmente no se han dado cuenta de lo que ha pasado con el país en más de una década. Entonces hay una crisis de la política hace mucho tiempo. Lo que a dónde nos está llevando el MAS ahora, yo creo que es más grave aún, que es a una crisis institucional. Y al no haber instituciones, no puedes confiar en nada porque no rige la ley, no rige la Constitución, es piedra libre para mí, mis compañeros, o para Alibaba y los 40 ladrones también, ¿no ve? Entonces, ya hay una crisis política. Yo creo que no solo que el MAS nos llevó a ella, ya había antes del MAS una crisis política que el MAS no logró superar y más bien profundizó, y ahora nos han llevado a una crisis institucional. El único componente que falta es que se ponga en evidencia una crisis económica, que no es probablemente por la pésima situación que tiene el país, sino ya hay gravísimos desequilibrios entre la baja de las reservas, el incremento de la deuda y todo lo que te imagines. El déficit. Y se está cubriendo por la etapa preelectoral. Pero estamos en un escenario sumamente alarmante. Entonces viene la ley de organizaciones y tú dices, precipita todo de manera negativa. Yo creo que es positiva. ¿Por qué? Porque de una vez que se ponga en evidencia lo que hace el Evo Morales, pero también lo que hace el Jaime Paz, lo que hace el Víctor Hugo, el Samuel o el Carlos, van a tener que darse la cara contra la pared para darse cuenta que la ciudadanía ya está harta de ver eso en la política nacional, José Antonio. Estoy de acuerdo. No, es una pena, Quiero pero así lo veo. Comentar dos cositas que son menores, tal vez, comparado con los temas institucionales, legales y constitucionales que estamos viendo, pero que muestran cómo está el país, ¿no? Y uno ha sido el incidente ese en la inscripción de libros del FRI en Chinaota, ¿no? Sí, eso sí. Ya que la Federación de Cultivadores de Coca saca una resolución de que el único partido que tiene pisada en el Chapare es el MAS, que se prohíbe la presencia de cualquier otro partido, en fin. Frente a eso, ninguna autoridad del MAS dice nada. El órgano electoral no se pronuncia, ¿no? Se han presentado denuncias. Ahí correspondía que el órgano electoral actúe de oficio. Sí. Bueno, entonces, eso te muestra unas condiciones. El otro incidente es el de una patrulla de la Armada que trató de apresar, creo, a alguna persona que ya tiene sentencia y tal, de las cooperativas de oro. ¿Supiste? No. Bueno, resulta que van a ingresar por el río para atrapar a esta persona y salen los cooperativistas mineros y impiden que la Armada boliviana cumpla una orden judicial. Bueno, sí, esto nos está hablando de unos territorios libres, de actores económicos poderosos, ilegales, ¿no? Que trafican con oro o trafican con los derivados de la coca, y eso está a vista y paciencia de las autoridades del MAS, porque son su clientela electoral. Bueno, eso lo podemos multiplicar en muchos ejemplos. Avasallamiento de las minas, ¿no es cierto? De todo eso. Bueno, ese es el país en el que estamos, ¿no? Entonces, no es solamente si se va a cumplir el artículo tal de la ley, ¿no? Los detalles que estamos viendo, sino en un contexto de quebranto de la institucionalidad en todos los sentidos. Bueno, y esa es la tarea que tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo cambiar de régimen, salir del régimen creado por el MAS y pasar a un régimen distinto? La transición tiene que ser electoral, ¿no? Ojalá sea electoral. Es que ¿cuál es el otro camino? El de una revuelta popular que lo saque del poder. Bueno, yo he escuchado un par de colegas en la universidad que eran muy próximos al MAS desde el movimiento indianista, por ejemplo, y me decían, espero pronunciar correctamente, no hay Hachauru sin Jaucapacha.
¿Qué es eso, no ve? Lo que, yo soy hispanohablante nomás. Decían, para que haya un verdadero cambio hay que regar la tierra con sangre. Entonces, he escuchado ya en estos años, por lo menos una docena de veces, algunos grupos más radicales, pensar que para que el cambio sea estructural, tiene nomás que haber violencia. Inclusive Huntington dice que la revolución boliviana no fue tan radical porque no hubieron muchos muertos y por tanto fue una revolución inconclusa, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos que piensan que es necesario regar la tierra con sangre para avanzar. Y cuando escucho al vicepresidente asusando a los escolares, recuerdo esas otras afirmaciones de gente radical y me preocupa muchísimo. A algunos les caería muy bien la violencia. A mí no, yo creo que a ti tampoco. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en un escenario como este? Donde los partidos, los de oposición, han perdido la brújula y se han olvidado quién era el adversario, ¿no? El adversario ya no había sido Evo Morales y todo el proceso centralista, autoritario, antiinstitucional, antidemocrático, sino al Carlos Mesa, ¿no? Entonces ya empiezan a pelearse con Carlos Mesa. Y todos están viendo desesperadamente cómo hacen para acomodarse en una candidatura. Yo creo que mientras más sucede eso en un show nacional, la gente tiene más rabia de los políticos y tiene más rabia de esos candidatos y de esos partidos. Entonces, esos partidos no van a tener convocatoria de aquí a pocos meses si sigue así el ritmo. Entonces, ¿cómo se va a organizar la ciudadanía para hacerle resistencia a un proceso de destrucción institucional que nos está llevando al pozo? Quiero recordarte que el 79, con el golpe de Natush, había una central obrera boliviana que podía convocar y huelga general indefinida y el país escuchaba, hasta las amas de casa que no tenían nada que ver con la central obrera, igualito, todos militantes. Yo lo he visto. Tan vieja soy. Sí lo he visto. Entonces, dime una cosa. Ahora, ¿quién va a convocar? No está bien la ley de organizaciones. ¿Quién va a convocar a ir contra la ley de organizaciones políticas, a ir contra el reglamento? Es un escenario muy complicado porque puedes decir ya no hay un vacío de liderazgo, ya hay un candidato de oposición que le puede ganar a Evo en la primera vuelta, porque eso nos están diciendo las encuestas. ¿Van a dejar que le gane Carlos Mesa? Es mi pregunta. Y si gana, ¿le van a transferir el mando? Es mi pregunta. Y si la presión a los vocales no es una estrategia para que haya un escenario de empantanamiento, de ausencia de sala plena y se posterguen las fechas electorales para, con el prorroguismo, ganar un poco de tiempo para mejorar la situación de Evo Morales? Te estoy lanzando muchas preguntas que en realidad son mis pequeñas grandes angustias. Sí, Jimena, no las puedo responder, obviamente, pero las comparto, ¿no? Estamos en una situación de incertidumbre tremenda. Hay una formulita que se repite y tú la debes conocer muy bien como cientista política, que la democracia consiste, entre otras cosas, en una certidumbre en las reglas, aunque haya incertidumbre en los resultados. Exactamente. Porque eso te garantiza una competencia igual, ¿no? Aquí el MAS ha invertido la fórmula. Es incertidumbre en las reglas, pero certidumbre en el resultado. Y el resultado es que Evo Morales se tiene que quedar en el poder a como dé lugar, con elecciones, sin elecciones, con ley o sin ley y tal. Bueno, ¿hasta dónde va a aguantar la ciudadanía esa imposición? No lo va a aguantar, pues. Yo creo que hay, en este momento, lo vemos en los grupos ciudadanos que salen una y otra vez a recordarle al poder político que Bolivia dijo no y tal. Acá y en otros países, ¿no? Sí. ¿Has visto el bochorno que ha tenido que afrontar Evo Morales en Buenos Aires, sí, en una entrada que es multitudinaria? Es decir, la gente está con la convicción suficiente como para defender el voto, defender la democracia, en fin. Pero está frente a una muralla, ¿no?, que está dispuesta a romper cualquier regla y cualquier precepto constitucional y tal. Frente a eso yo veo, y también comparto contigo, una oposición política desconcertada, fragmentada, en algunos casos mezquina o míope, improvisada en otros casos, ¿no?
Es decir, la situación de precariedad en las filas de la oposición es enorme, ¿no? La propia aparición de Carlos Mesa, yo estoy colaborándolo, él me ha invitado a ser parte de su equipo, y lo voy a hacer con mucha convicción, pero él ha tenido que salir apresuradamente porque no había tiempo para hacer la actualización del padrón electoral del FRI. Hoy se están presentando los libros, ¿no? En poco más de una semana, en 10 días se han conseguido, si no me equivoco, más de 60,000 firmas. Pero ese es el plazo que tenía, ¿no? Si Carlos Mesa no salía en ese momento y anunciaba el acuerdo con el FRI, no había FRI. No había renovación del padrón. Entonces alguna gente dice, ¿por qué se ha lanzado tan temprano Carlos Mesa, que está electoralizando el ambiente político? ¿Por qué? Por un tema de responsabilidad. Él aparece en las encuestas como la primera opción, no ahora, ¿no? Hace más de un año. Exacto, entonces él ha respondido a una expectativa. En realidad son los últimos 3 años, José Antonio. Pero sobre todo los últimos 2 años, ¿no? Su actuación en Chile como vocero de la demanda y su posición firme frente al gobierno en el tema de la reelección, eso lo ha hecho subir y que la gente lo reconoce como un líder ciudadano que tiene condiciones como para sacarnos de este régimen. Bueno, frente a eso los demás partidos están buscando unos términos de unidad que yo no termino de entender qué es exactamente lo que proponen. En algunos casos un frente donde estén todos, ¿no? Esa es la propuesta, creo. Pero esa es mala idea, debo interrumpirte. Otros que le dicen a Carlos Mesa, creo que la posición de Ilia Fortún, por ejemplo, dice: ninguna juntucha, Carlos debería lanzarse solo o con un acompañamiento de agrupaciones ciudadanas con personería jurídica nuevas, que no tengan el lastre que tienen los partidos o las dirigencias, que no les voy a llamar tradicionales porque todos son más o menos nuevos, en fin. Pero hay un fenómeno curioso, Jimena, y ahí me gustaría conocer tu opinión y que la podamos compartir con los que nos escuchan y nos ven. En varias partes del mundo hay este fenómeno de que la mayor parte de las personas, de la ciudadanía, elige una figura emblemática y concentra en esa persona todas sus esperanzas, su anhelo de cambio, en fin. No importa si está solo, con un partido tradicional, con partido nuevo, mejor si está solo, ¿no? Y se concentra el voto y aparecen López Obrador, Bolsonaro, podemos repetir, no es lo mejor en términos de institucional y democrática, pero ocurren esos fenómenos. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que yo veo que esa es una respuesta de la ciudadanía, y porque la crisis de la política no es solo en Bolivia, ¿no? Hay una crisis política a nivel mundial, porque ya no encuentran en la forma de mediación llamada partido político la forma de canalizar sus demandas, ¿no? Los partidos políticos, que han sido siempre un instrumento fundamental de las democracias, están muy venidos a menos y se ha distorsionado plenamente su función, porque se supone que los partidos deben representar los intereses y los deseos y las expectativas de la ciudadanía dentro del sistema, pero acaban siendo organizaciones que representan los intereses de sus miembros dentro del sistema político. Entonces, una que están cuidando lo que el partido avance, si el partido alcanza una posición de poder superior, si tiene una comisión, esa se vuelve la prioridad. Llegar al gobierno. Sí. Claro, entonces dejan de representar a la ciudadanía. Y lamentablemente en política es como en las relaciones de pareja, ¿no? Ya te divorcias de la persona y cuando vuelve todo encantador el hombre o la mujer, ya dices, pero si ya lo conozco, ¿no? O sea, no va a funcionar, ya sabemos cómo son. Con los partidos ha habido esa ruptura, ha habido un divorcio en el que vienen con un nuevo líder o una nueva cara, o con los mismos, con un nuevo discurso, y la gente ya no les cree, José Antonio. Entonces está sucediendo cada vez más que buscan fuera de la política, fuera de los partidos. Hay una imagen tan negativa de los políticos
A mí no sabes cuántas veces amigos que me quieren me mandan los chistes de los políticos corruptos. Sí. Y a mí me duele. Yo estoy ahorita como política, no lo puedo negar. Y les digo, pero no me metan en la misma voz. No, pues vos no, me dicen. ¿Cómo vos no? Es decir, creen que todos somos unos corruptos levantamanos que solo entras para asaltar las arcas públicas. ¿Tú crees que si hay otra vez una lista de partidos, la ciudadanía la va a querer apoyar con esta sensación que tiene? Y creo que por eso es la oportunidad, Carlos Mesa. No porque haya hablado tan bien, ni todas las demás virtudes que puede haber tenido, como defectos también que tiene, sino por el hecho de que él no viene de partido. Entonces, en ese sentido, yo le doy la razón a Lilia Fortún, porque lo que yo he visto en Convergencia, que no lo he visto desde adentro, pero lo he visto de cerca, y lo que yo veo en Unidad Demócrata, que lo veo desde adentro y me amargo por eso cada día que tengo que ir a trabajar, no es recomendable ni para el país, ni para los partidos, ni para la oposición. Tú tienes una alianza entre dos partidos que terminó el día que fue la elección. Ese era el acuerdo, se aliaban hasta el día de la votación. ¿Y entonces después qué? Después cada uno peleando por crecer los demócratas por su cuenta para poder competir por su cuenta. Y Samuel, que aceptó las condiciones que le pusieron, sacando al Frente Amplio de por medio y todo lo demás. Leopoldo Fernández, que tiene unos cuantos dentro de la alianza. Wilman Cardoso, que tiene otros. El MNR, que tiene otros. Unidad Nacional, que tiene otros. Primero el Beni a través de Demócratas, que tiene otros. Y los Verdes de Santa Cruz. Y el MOP de Potosí. ¿Quién responde a quién? ¿Hay 7 mandos? Eso significa que no hay ninguno. ¿Te das cuenta? Carlos Mesa no puede caer en eso. No, tiene que haber alguien que sí. tenga el mando. Y no me refiero por mandar, por el autoritarismo, sino porque tiene que haber una sola cabeza que organice la estructura para que todos piensen y actúen en base a lo mismo, más allá de las diferencias. Yo soy una disidente que no me quieren de ningún lado. ¿Por qué? Porque no vas a aceptar que te venga a imponer cualquier senador lo que tienes que decir cuando no hay una línea de Samuel clara, no hay una línea de Rubén clara, no hay una nada de nada, ¿te das cuenta? No puede pasar eso la próxima campaña. Sí, mira, yo creo que la gente reconoce en el liderazgo de Carlos Mesa esas cualidades, de que no es un hombre de partido o de aparato, ¿no? Que se sostiene por sus propios méritos y convoca a la ciudadanía de a pie, ¿no? O sea, tanto en su mensaje del 6 de octubre, cuando anuncia su candidatura, como en el acuerdo que ha hecho con 55 plataformas ciudadanas aquí en La Paz, ha repetido lo mismo. La primera alianza que voy a hacer es con los grupos ciudadanos, ¿no? La gente que no tiene partido. Bueno, no descarta la alianza con los partidos, pero lo que les pide es... Yo le aconsejaría que la piense bien. Pero en todo caso, ya ha puesto él ya ha anunciado, adelantado los criterios de esa posible alianza. Ha dicho, no puede ser el mismo tipo de alianza del año 2009, cuotas, ni del 2014, de cuoteo, y por lo tanto tendrá que aliarse con los partidos que acepten esta situación nueva, ¿no? Ojalá que comprendan, ¿no, José Antonio? Porque lo que tú dices no solo ocurre aquí, ocurre en en muchos países. Claro. Hay un descrédito de los partidos. Claro. Los primeros que deberían reconocer eso y entrar en un proceso de reforma son los partidos, ¿no? Sí, en lugar de atrincherarse en sus espacios institucionales, gobernaciones, alcaldías, o su capacidad de operación, en el caso de UN, por la fuerza que tiene ahí adentro Samuel Doria Medina, su patrimonio, en fin. Sí, autorizarse desde ahí es no entender la demanda de la gente y la necesidad del proceso actual, ¿no? No es cualquier elección, no es cualquier adversario el que tenemos al frente. Situación. Espero que eso se pueda entender así y vayamos pronto a otro tipo ¿Sabes? de Me has unidad. hecho recuerdo a lo que dice el Yerko Illich, que está los martes aquí en Lucha Libre con el Ilia. Y él siempre, al referirse a los partidos, dice las maquinarias electorales, no dice los partidos políticos, porque dice todo lo que era la forma partido se ha reducido a ser maquinarias electorales, que solo se activan para la próxima campaña
para mover gente en circunscripciones, por barrios, delegados, todo lo que quieras, para campaña, acceder a cargos públicos y luego murió por los siguientes 5 años. Aparato electoral, pero también aparatos burocráticos, porque También, allí donde tienen también. El poder en los departamentos Reparten o en los cuota entre su municipios, séquito. tienden a repetir la misma lógica partidaria. Y eso Exacto. tiene que cambiar. Y mira Leyes en Cochabamba. Sí, un desastre. ¿Cuál es la distancia de Leyes con los masistas que se han denunciado de corrupción? No hay ninguna. Entonces, yo creo que el país no espera eso de la oposición. Sí, por eso supuesto también que la no. otra cuestión que ha adelantado Carlos Mesa, creo que ya nos han avisado Sí, que tenemos sí. pocos minutos, es la idea esta de un gobierno de ciudadanos, ¿no? Sí, donde la gente que está a cargo de la gestión pública se elige por sus méritos, Exacto. no por cuotas entre partidos. Exacto. Pero además de un gobierno de ciudadanos en el nivel central del Poder Ejecutivo, se necesita gobierno de ciudadanos Ahí hay que ir. en las gobernaciones y las Ahí hay que alcaldías, ir. ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y yo quisiera que nos despidamos recordando que, a diferencia de Sartori, que nos habla de las funciones de los partidos, canalizar demandas, representar, comunicar, muy interesante, no hay que olvidarse de la definición weberiana de Max Weber, que decía, son organizaciones patrocinadoras de cargos que buscan llevar al líder al cargo de poder para que luego reparta cargos entre su séquito. Esa es la definición weberiana. Lamentablemente sigue vigente. Ojalá la pudiésemos superar. Ese es la uno de próxima los elección. desafíos, un partido de ciudadanos y una gestión pública pensando en la gente y no en los partidos. Bueno, pues llegamos al final. Un saludo a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos y hasta pronto contigo, Jimena. Un gusto, José Antonio. Hasta el próximo miércoles.